culminado la Eurocopa 2024, es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para repasar el camino del campeón a través de nuestras predicciones de esta gran competición que acaba de culminar. Han sido días cargados de grandes momentos, sin duda alguna, con un gran campeón, el del que hablaremos tal vez más adelante, pero sin duda alguna, especialmente por las grandes capacidades que en general pudieron llegar a demostrar cada una de estas selecciones participantes. Hay que decir que comenzaríamos hablando también de un rápido resumen de lo que ha significado la competición en perspectiva a lo que es el deporte hoy en día, y ello también nos da una idea de por qué fue la forma en la que vimos esta Eurocopa o a qué se debe este tipo de Eurocopa que vimos que acaba de culminar. Antes de ello, les invitaríamos a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Todo ello no solo nos ayuda a poder seguir llegando a más personas, sino también la idea fundamental de este pequeño medio de comunicación, el poder seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas, en el que con ello comenzaríamos hablando de lo que se fueron nuestras predicciones para esta Eurocopa 2024 y también la idea de, como mencionábamos hace unos instantes, por qué vimos este tipo de Eurocopa cargada de competidores muy interesantes, pero en el desarrollo y las combinaciones de los duelos, las fases, cada uno de, diríamos, partidos en general, la verdad es que el nivel no fue tan alto ni tan riguroso, especialmente con partidos en marcadores muy cortos, y ello no diríamos que es bajo una crítica de en general sus selecciones, sino del estado y la forma en la que se está formando el deporte hoy en día. Lo hemos mencionado a lo largo de la Eurocopa, la cantidad no significa calidad, y lo hemos visto en esta competición. Grandes partidos no solo son referentes a que se jueguen más partidos, verdaderamente digamos que ha perdido un poco de fuelle esta competición y tal vez hubiéramos visto algo más de grandes actuaciones. Las hemos visto, pero siempre deja la duda de si este es el verdadero camino para seguir fomentando un deporte tan maravilloso y tan relevante para el mundo en general, a través de la idea de que importa más ciertas características monetarias que el proceso verdaderamente relevante para este deporte, que es ver a aquellos atletas que constantemente pelean bajo la representación de su nación, tratando de alzar la gloria máxima. Por ello, rápidamente, previo a este paréntesis de por qué creemos que de verdad se vienen tiempos difíciles para el deportista en general, no solo por la idea de que las cualidades de su representación constantemente son olvidadas, sino también la idea de que se les ve más como una herramienta de marketing y una herramienta de producción financiera que lo que verdaderamente son para, por ejemplo, competiciones como estas, representantes de los sueños de cada aficionado que puede llegar a verles a través de una transmisión o una pantalla. Y ello también diríamos que vale la pena constantemente destacar, ya que los aficionados son los dueños de este deporte y sus atletas son aquellos que los representan y tratan de luchar al máximo y dar lo mejor de sí para que este deporte siga creciendo. Pero sin alargarnos más con este pequeño paréntesis, a través de simplemente pues nuestra opinión sobre estos momentos que vivimos en el fútbol, es que comenzaríamos hablando de nuestras predicciones a lo largo de esta Eurocopa 2024, especialmente la idea de ciertos momentos muy reveladores. También básicamente lo que trataremos de proponer es darle un vistazo a lo que nosotros proponíamos y también darle una idea, un rápido resumen. Trataremos de no alargarnos demasiado como hicimos en el principio, para definir lo que pasó y así poder llegar a, por ejemplo, resumir ciertas sorpresas y ciertas ideas muy interesantes que veíamos desde el principio de la competición, pero que, por ejemplo, pudieran llegar a pasar de una forma diferente en la finalización de esta, en el que comenzaríamos dándole un rápido vistazo a lo que fueron los clasificados a la fase de grupos y, por supuesto, que nuestra predicción y básicamente lo que pudo llegar a ocurrir. Para nosotros, rápidamente poníamos en el grupo A la selección de Alemania, Escocia, clasificadas. Alemania primera, Escocia segunda, en este orden los mencionaríamos. En el grupo D, España, Croacia. En el grupo C, Inglaterra, Dinamarca. En el grupo D, Francia, Países Bajos. En el grupo E, Bélgica, Ucrania, no,
Ah, sí, efectivamente, Bélgica-Ucrania en nuestras predicciones ya lo estábamos confundiendo debido a que sucedió diferente, estábamos creyendo que era un error, ¿no? Estas fueron nuestras predicciones, la verdad es que viéndolo nos sorprende que no haya sucedido, pero en el grupo F, Portugal y República Checa. Con ello rápidamente veríamos lo que pasó para poder llegar a definirlo un poco mejor. Lo que verdaderamente pasó en esta Eurocopa fue que la selección de Alemania y la selección de Suiza se clasificaron a la siguiente ronda. Más adelante en el grupo B, España e Italia se clasificaron para la siguiente ronda. Además de en el grupo C fue Inglaterra y Dinamarca. La verdad es que diríamos que la que tuvo más consistencia de cara a nuestras predicciones, además del grupo D, la clara revelación de Austria, líder y por ahora con un gran resultado a través de selecciones como Francia y especialmente ante Países Bajos que le convirtieron en tercera, lo veremos más adelante. Francia segunda, grupo E, Rumanía, también otra gran revelación, pero también teniendo en cuenta mucho el bajo nivel de selecciones como Ucrania y Bélgica, que prometían más, pero lastimosamente no pudieron llegar a desarrollarlo a lo largo de la competición. Luego en el grupo F encontraríamos a Portugal y también una clara revelación en ese momento de la forma de su clasificación, poder llegar a ser segunda. Teníamos la idea de que podría llegar a seguir pasando, como veremos más adelante, pero esta segunda clasificación, la verdad es que fue muy eficiente y muy interesante, especialmente luego de este bajón tan duro que sufrió por goleada, en la goleada ante la selección de Portugal. Aún así, las herramientas suficientes le brindaron de seguir participando en esta fase, en la siguiente fase de los octavos o 16avos para la Eurocopa 2024. Con ello no lo alargaríamos demasiado. Lo más relevante diríamos la decepcionante participación de la selección escocesa, tal vez un poco más a través de nuestra predicción. Esperábamos un poco más. La verdad es que estábamos viendo una de las mejores generaciones de juego y de protagonistas de esta selección escocesa. Aún así se quedó muy por debajo de los estándares de por lo menos tratar de competir por el grupo, y en general diríamos que lo mencionado, Bélgica y Ucrania, equipos que decepcionaron un poco a través de su estilo de juego y no diríamos su estilo de juego especialmente en un partido en el que claramente dependían de sí mismos para poder llegar a ser líderes de grupo, y lastimosamente no fue así. Por ello en general algunas sorpresas y poco a poco la idea de que algunos candidatos podrían llegar a acentuarse desde la fase de grupos. Más adelante hablaríamos de los mejores terceros. Bajo nuestra predicción destacábamos a la selección de Italia, Polonia, Suiza y Turquía. Destacar que lo que en realidad pasó fue que la selección de Italia se clasificó segunda, Polonia, la peor selección de esta Eurocopa, lastimosamente fue la que primero fue eliminada de esta competición a través de la fase de grupos. Muy sorprendente debido a que Francia, aún así, encontrando una selección ya eliminada, empató puntos con ella. Bueno, también nos da una idea de esta selección francesa que también dejó mucho que desear. Y Turquía y Suiza en general un gran trabajo, pero no les teníamos demasiada confianza de cara a la proposición de su grupo. Aún así pudieron llegar a solventar mejores resultados y ser segundas. Para lo que sucedió, como vemos a continuación en el borde o el lineamiento azul, encontraríamos que Países Bajos, Georgia, Eslovaquia y Eslovenia fueron las mejores terceras. Lo más relevante diríamos que fue el líder de este grupo, Países Bajos, que luego de una decepcionante participación ante Austria y el estilo de juego demostrado, sí, siendo muy combinativos y muy ofensivos, daba la idea de que podían llegar a solventar mucho más. Y yo también nos daba una idea de que a pesar del resultado podrían llegar a ser algo más relevantes a largo plazo. Diríamos que en general pudo llegar a suceder, pero muchas incógnitas con esta selección. Gran relevante la participación de la selección de Eslovaquia y Eslovenia, que claramente eran selecciones muy limitadas y en general lo demostraron poco a poco a través de cada partido, en el que a pesar de ello estuvieron en muchos momentos de vencer a la finalista, la selección inglesa, aunque más que un mérito diríamos que la verdad es que tuvieron las herramientas suficientes para eliminar a la selección de Gareth Southgate y sorprendió que no lo lograran en algunos minutos. Al final la grandeza y las capacidades del renombre de los Three Lions fueron suficientes a través de pequeñas apariciones o chispazos de sus jugadores para certificar una clasificación. Por ello, aunque nos estamos adelantando, también muy interesante la campaña de estas selecciones. Más adelante, para nuestra predicción en los clasificados o la predicción de nuestra clasificación en los octavos de final, encontraríamos enfrentamientos como Alemania-Dinamarca, España-Polonia, Inglaterra-Turquía,
Francia, República Checa, Bélgica, Suiza, Portugal, Italia, Escocia, Croacia y Países Bajos, Ucrania en general. Bueno, en lo que respecta a los grupos y nuestras predicciones, pues enfrentamientos difíciles con algunas sorpresas, tal vez la ineficiente campaña de República Checa o de Polonia. Diríamos que fueron nuestros principales errores, pero la verdad es que diríamos en general no hay demasiadas sorpresas, tal vez viejas promesas que tratábamos de seguir enfocando en algo más de relevancia como Escocia, pero en general pues la verdad es que lo veremos en unos instantes. Aquí está lo que verdaderamente pudo llegar a suceder, en el que Alemania se enfrentaría a Dinamarca, España a Georgia, Inglaterra a Eslovaquia, mencionábamos un partido muy duro, pero que claramente la selección de Eslovaquia contó con muchas herramientas para complicarle la vida al equipo de Inglaterra. Además de ello, un Francia-Bélgica prometedor a través del nombre, no tanto a través del resultado lo demostrado. Aún así, por ejemplo, la superioridad y poco a poco esta fase fue muy relevante para Países Bajos para tratar de reconducir su Eurocopa y demostrar algo más de fuerza y dinamismo. Lastimosamente no fue suficiente, pero bueno, diríamos que en los estándares trabajó a un poco mejor luego de esta clasificación. Con ello, rápidamente pasaríamos a hablar de lo que fueron la predicción de nuestros cuartos de final de la Eurocopa 2024. En ello encontraríamos que la selección de España se enfrentaría a la selección de Alemania. Por ahora diríamos que los procesos y el camino de estas dos selecciones los veíamos muy a la par de ser verdaderas potenciales candidatas, o al menos llegar a la fase. Diríamos que para estas dos selecciones claramente el objetivo eran las semifinales, o por lo menos nosotros lo veíamos así a través de lo visto, y el objetivo, la plantilla, el desarrollo, la experiencia, el tiempo del proceso. Diríamos que en general eran dos selecciones que podían llegar a las semifinales, y la verdad es que sus candidaturas lo demostraron. Más adelante encontraríamos el partido entre Portugal y Países Bajos. Recordemos, estas son nuestras predicciones. Bélgica, Francia e Inglaterra, Croacia. La verdad es que no lo hemos mencionado, pero también la campaña de Croacia se determinó en que poco a poco veíamos los últimos momentos de una de las selecciones más interesantes y con mayor emoción en los últimos 10 años. Con grandes estrellas y sin duda alguna un renombre que lastimosamente culmina para esta Eurocopa. Muchos de estos jugadores probablemente no puedan llegar a representar al más alto nivel a sus selecciones de nuevo. Aún así, momentos muy interesantes pero insuficientes para poder verdaderamente llegar a pelear por algo más. Hablando de Croacia, lo veremos en lo que verdaderamente llegó a suceder, en el que la selección de España enfrentó a Alemania, la selección de Portugal enfrentó a Francia. Más adelante encontraríamos Países Bajos, Turquía y Inglaterra, Suiza. En general, duelos muy interesantes, pero que poco a poco demostraban la fuerza o la candidatura, básicamente en la superioridad del nombre. Diríamos que lo más relevante fue la eliminación de Portugal ante Francia. Dos selecciones que, bueno, venían con un buen proceso, poco a poco más el cumplimiento de objetivos que verdadera demostración de dominio en el campo, exceptuando esta goleada de la selección de Portugal ante Turquía, que diríamos fue algo engañoso a través de lo demostrado a largo plazo, y ello también muy significativo para lo que significó la eliminación de Portugal en esta instancia. Además de ello, dos de los claros candidatos que teníamos con la idea de que pudieran llegar a ser relevantes, el cual pudo llegar a ser superior la selección española, eliminando a Alemania y así ratificándose como la mejor candidata desde estos cuartos de final a alzarse con el título. Claramente, si lo vemos a través de los protagonistas y la forma en la que pudieron llegar a clasificarse, fue el momento cúspide en el que verdaderamente se pudo llegar a ver las verdaderas intenciones de la diferencia de nivel que veíamos entre otras selecciones y la selección campeona. Por ahora solo lo mencionaremos así, ya que hay mucho que poder llegar a ver todavía, en el que con estas predicciones de los cuartos de final, de lo que verdaderamente sucedió y de nuestras predicciones, diríamos que, bueno, 3 o 2 cambios. Es entendible, la verdad es que estas competiciones también tienden a cambiar muy rápido y los procesos pueden llegar a ser muy útiles. Por ello, pues, diríamos que, aunque la opinión debería ser más de ustedes, nosotros creemos que por ahora estábamos bajo el parámetro, pero también, por supuesto, nos encantaría saber su opinión a través de
sobre nuestras predicciones a través de los comentarios, en el que para las semifinales, bueno, hay que decir que si vamos o pueden llegar a ver nuestro video en el que hablábamos de estas predicciones específicamente, no de la reacción que estamos haciendo ahora. Claramente imponíamos a Alemania como campeona, no solo por que era un equipo que jugaba de local, muy importante. La verdad es que fue muy útil durante los partidos de Alemania sus capacidades y la idea de poco a poco fomentar en los últimos minutos algo más de fuerza a través del empuje emocional y del ambiente. Muy interesante lo que pudo llegar a ser esta selección, pero que para nuestras predicciones tendría que enfrentarse en semifinales luego de eliminar a España hipotéticamente en nuestra predicción a Portugal, y luego la selección francesa enfrentaría a Inglaterra. Claramente también dábamos ciertas ideas de que poco a poco la selección inglesa también sería superior a través de tener una generación muy interesante, una verdadera oportunidad de demostrar por qué llegaban como claras candidatas a las instancias finales de esta Eurocopa, y también ante una prometedora selección como la selección francesa. La verdad es que, aunque lo mencionábamos desde el principio, al inicio parecía que el estilo de juego y lo que podría llegar a pasar en esta Eurocopa verdaderamente podría llegar a ser muy prometedor de cara a los participantes y a sus candidatos, pero hay que decir que poco a poco desde estas semifinales, pero ya para los cuartos, se evidenció que la mejor selección en demostración de juego era Alemania, y la selección española muy por detrás quedaba la selección francesa. Es el peor equipo en esta fase de semifinales en lo que respecta a acciones ofensivas, y no se queda atrás la selección de Inglaterra. Por ello también, bueno, diríamos que los porcentajes, la efectividad estaban ahí de ser candidatas, pero la duda que crecía cada día más de si verdaderamente con lo demostrado podrían llegar a alzar un título, además de Países Bajos, que bueno, con una irregular campaña, pero poco a poco muy eficiente en materia ofensiva, les hacía llegar a instancias finales. En general, diríamos que el porcentaje ya empieza a cambiar. Ya veíamos que, por ejemplo, en nuestra apuesta ante la selección alemana, pues ya se quedaba algo atrás, y que la selección española también encontraba un duro rival, pero de nuevo muy hábil a poder llegar a encontrar las herramientas suficientes y las capacidades para llegar a ser muy determinante verticalmente, algo que le había costado demasiado para este partido. Y por ejemplo veíamos poco a poco cómo podría llegar a enfrentarse ante rivales que le dejaban pocos espacios para rematar, y tendría que ser no tan vertical sino más explosiva a las labores de los remates, y con ello una gran eliminación para poder llegar a eliminar a una de las grandes candidatas, la selección de Francia, en el que con ello rápidamente pasaríamos a hablar de nuestra predicción de la final. En ello mencionábamos nuestra candidata era la selección de Alemania, sin duda alguna, no por desmeritar y la poca confianza que teníamos a España, pero lo veremos más en unos instantes, el por qué seleccionamos a Alemania, en el que con esta final poníamos a dos de las claras candidatas de cara a la oportunidad de seguir siendo muy constante y crecer poco a poco a través de la fuerza que te daba ganar cada duelo, con un renombre en el banquillo, y la idea de que poco a poco el trabajo de Julian Nagelsmann verdaderamente podría llegar a ser útil para demostrar lo mejor de esta selección. Pues creímos en ello, y a través de la selección francesa, que a pesar de las constantes dudas del estilo de juego de Deschamps, es la selección francesa y siempre ha podido llegar a las instancias finales, por ello les poníamos finalistas. En general, interesante lo demostrado por parte de estas dos selecciones, pero una tuvo que enfrentarse a la mejor selección de la Eurocopa, y otra demostrando muy poco, de nuevo fue vencida ante un rival claramente superior. Dos selecciones que pudieron llegar a enfrentarse a la campeona de la Eurocopa y no tuvieron demasiadas chances para verdaderamente poder llegar a vencerla, y ello también demuestra las capacidades y el destino que pudo llegar a recorrer para esta final, en el que el resultado real fue la selección española venciendo a la selección de Inglaterra, una selección inglesa que hay que decir que bueno, tenemos un análisis al respecto en nuestro canal, lo dejaremos aquí también en la descripción. Muy poco, muy pobre lo demostrado. La verdad es que no, aunque no sea de desmeritar a la selección inglesa, claramente la selección española fue superior, y poco a poco no habían demasiadas dudas de que esta selección inglesa verdaderamente pudiera llegar a ganar, con la iniciativa de marcar y ello llevar el partido lo más alargado posible, y tal vez llegar a los
a los tiempos de prórroga o a través del punto de tiro penal era el objetivo suficiente o la idea de objetivo suficiente para ganar. Lo demostró el tiempo poco a poco, aunque la estadística pueda llegar a ser un margen de interpretación, ella tarde o temprano te alcanza, y lo vimos antes de esta selección inglesa, que con resultados muy mediocres, ideas de juego poco eficientes para la competitividad y constantemente pasando eliminatorias a través de rivales que claramente eran inferiores, era muy engañosa la situación de la selección inglesa, y claramente no le mencionamos que no podría llegar a ganar esta Eurocopa. Al final, respectuosamente hablando, al final es una final, y ello significa que aunque son 22 jugadores jugando contra sí mismos, muchas veces a través de lo mental, lo vimos ante la selección española, y ello también tiene un mérito excepcional, de que le veíamos un poco duditativa en los primeros minutos, pero poco a poco pudo llegar a enfocarse un poco más y ser algo más fuerte en la salida de balón, y ello también le ayudó muchísimo para esta final. En general, con ello mencionaríamos la finalización de nuestras predicciones de por qué creíamos que la selección de Alemania y la selección, en vez de la selección de España, era nuestra favorita, debido a que para poder llegar a esta final, la selección de España tendría que haber enfrentado a Inglaterra, a la selección de Francia, a la selección de Alemania, más adelante en lo que representaban las semifinales, potenciales candidatos como podrían llegar a ser Países Bajos o por ejemplo Inglaterra, en caso de que hubiera salido por ese grupo. Además, diríamos, bloque de 16avos que constantemente básicamente te hacía ir por el cuadro más difícil, y teníamos duda de si verdaderamente el equipo de Luis de la Fuente podría llegar a lograr mantener un rendimiento estable ante los mejores candidatos y ante las mejores selecciones. Al final fue así, y el trabajo de esta Eurocopa y lo que hemos podido llegar a ver fue simplemente a través de esta resolución, en el que no solo pudieron llegar a seguir demostrando que poco a poco a través de cada partido encontrábamos a una de las selecciones con mejor rendimiento, sino también con mejor capacidad de entretenimiento. Ello no solo es importante a través de la demostración de tu juego, sino también la idea de que no estás peleando en una final a través del resultado y el poder llegar a alzar un título, sino también la idea de que constantemente las creencias, el verdadero trabajo que has hecho partido tras partido como deportista simplemente no solo es importante, sino también la confianza de que verdaderamente a pesar del resultado demostrarás todas tus cualidades, y que estas cualidades tarde o temprano te darán algún rédito. Así fue por parte de la selección española, y sin duda alguna el mérito está ahí en poder llegar a ser no solo la mejor selección en la Eurocopa, sino también en su historia. No hay otra selección que haya ganado más Eurocopas que esta selección, y con ello también el mérito de seguir avanzando, en el que puede llegar a ser solo el inicio de una gran historia por parte de jugadores muy jóvenes. La idea de seguir creciendo a través de grandes referentes muy experimentados, pero también la idea de que poco a poco también haya espacio para próximas estrellas en el continente europeo que puedan llegar a seguir comandando a la selección de Luis de la Fuente en un camino muy prometedor. Esperemos, por supuesto, cargado de grandes partidos como los que vimos en esta Eurocopa. Es con ello que culminaríamos el análisis de nuestras predicciones y también de lo que ocurrió verdaderamente en la Eurocopa 2024, una Eurocopa en general cargada de grandes momentos. Sin duda alguna, la iniciativa de la campeona pudo llegar a robarse mucho los estándares, y la demostración de que, por ejemplo, a través del trabajo de Inglaterra, los mínimos no funcionan y tarde o temprano te hacen demostrarlo, tener que demostrarlo. Y en general, en comparación a la selección española, ello fue lo diferencial, que a pesar de enfrentarte constantemente a rivales más difíciles, con mayor experiencia en competiciones o eliminatorias, seguiste demostrando y seguiste creciendo a través de tu desarrollo mental y también táctico, y ello sin duda alguna excepcional. Al final el merecimiento es de aquellos que marcan más, y esto es lo que puede llegar a brindar la selección de Luis de la Fuente, en el que con ello ahora sí culminaríamos este análisis, por supuesto preguntándoles su opinión a través de nuestras predicciones, o por ejemplo también qué predicción ustedes habían hecho o desarrollado que pudieron, por ejemplo, poder llegar a acertar. Por ejemplo, tal vez ustedes habían puesto a la selección española finalista, tal vez teniendo algo más de confianza y fuerza en el gran trabajo de la selección de La Roja, o por ejemplo una gran revelación
por ejemplo, a través de los jugadores de esta selección, tal vez Marco Gurella, Nico Williams, o por qué no, Lamine Yamal. Su opinión es muy relevante para nosotros y nos encantaría leerla a través de los comentarios. Sin nada más que mencionar, nos despediríamos también invitándoles, por supuesto, a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Ahora sí, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.